Mi nombre es Juan Francisco Palma Mendoza, soy ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile, con un magíster en manejo de suelo y agua y en nutrición y fertirriego, y soy gerente de mercado de desarrollo globales y me desempeño actualmente en la casa matriz de SQM. El primer parámetro que vamos a caracterizar químicamente se denomina la dureza y tiene relación con la presencia de calcio y magnesio en el agua de riego. Vale decir, en la siguiente fórmula que ustedes están viendo a continuación, van a poder entender que este cálculo se obtiene a través de obtener las partes por millón o miligramos por litro de calcio por 2,5, que es un factor único, más los miligramos por litro o partes por millón de magnesio del agua de riego por 4,12. Esa sumatoria dividido por 10 constituye lo que se denomina la dureza. Ahora, esa expresión de esta fórmula propiamente tal se denomina como unidad grados hidrotimétricos franceses y como les dije, se calcula a partir de esta fórmula que ustedes están observando. Ahora, también es usual ver esta expresión a través de miligramos de carbonato de calcio por litro. Y eso no es más que simple, que es multiplicar los grados hidrotimétricos franceses multiplicado por 10, les va a dar obviamente los miligramos por litro de carbonato de calcio presente en esta agua de riego. ¿Qué nos va a decir estos valores? Nos va a indicar una clasificación que es la siguiente: muy blanda, menor de 7, blanda de 7 a 14, semiblanda 14 a 22, semidura 22 a 32, dura 32 a 54, muy dura mayor de 54 y recordemos que esta expresión está en la unidad grados hidrotimétricos franceses. El segundo parámetro de importancia que debemos conocer en un agua de riego es el concepto de carbonato sódico residual. Y tiene relación con que el sodio es el único catión soluble aportado por el agua de riego y que permanece como tal. De manera que uno tiene que preguntarse si el bicarbonato más el carbonato es mayor que la sumatoria del calcio más magnesio. Se generaría entonces el carbonato de sodio o sódico residual. Y lo que implica esto que el carbonato sódico residual puede aumentar entonces el sodio intercambiable. Entonces, esta fórmula que ustedes están viendo a continuación, carbonato sódico residual, expresada en miliequivalentes por litro, es igual a bicarbonato más carbonato menos la sumatoria calcio más magnesio. Y la tabla o clasificación se refiere, si este valor es inferior a 1,25, es un agua recomendable. Si este valor está entre 1,25 y 2, es agua poco recomendable. Y si este valor es superior a 2, el agua ya no es recomendable. El tercer parámetro, en términos general, y que centraliza toda la presencia de sales, corresponde al concepto de salinidad o conductividad eléctrica. Y hay un valor o una clasificación de las aguas que normalmente, por ejemplo, para el caso, vamos a citar este siguiente ejemplo que están viendo ustedes en su pantalla, donde indica este cuadro que la conductividad eléctrica, si está entre 0 y 1, es un agua excelente, de manera que no necesita lavado de sales, que es lo que nosotros trabajamos, lixiviar, o sea, remover esas sales que están presentes o esa salinidad presente a través de un lavado con mayor cantidad de agua de riego, de la que realmente demanda el cultivo en ese momento. Y esto tiene un poco relación para que me entiendan. Si por ejemplo yo tengo que aplicar en un determinado día por la evapotranspiración que demanda este cultivo con el coeficiente de cultivo de ese estado fenológico, me dice que yo tengo que aplicar 2 milímetros por día y de acuerdo a la conductividad tengo que aplicar un 50% más de lixiviado por agua, significa que tengo que aplicar entonces 3 milímetros. Es decir, tengo que aumentar la cantidad de
tiempo de riego para poder incrementar la cantidad de agua y poder lavar y desplazar estas sales en profundidad. Volvamos entonces a este cuadro. 0,1 es excelente, 1 es a 2, que esta salinidad está expresada en milimos por centímetro o 16 mil por metro, es buena. 2 a 3 es regular, 3 a 4 es mediocre. Ya cuando entramos en estos regulares o mediocres clasificaciones, es importante señalar que las lixiviaciones ya suben a un 14 y un 25% respectivamente. Vale decir, tenemos que aplicar un 14 y 25% más de agua de la que realmente demanda el cultivo en este momento. Con una conductividad ya de 4 o 5, definitivamente el agua es mala, por ejemplo para un frutal, específicamente como el caso que están viendo ustedes, que es para clasificación de cítrico, y puede utilizarse esporádicamente y nunca como agua de riego definitiva. Como buena fertilización puede haber pérdida de cosecha del orden de día 20%. O sea, el rendimiento potencial es altísimo, lo que puede verse afectado. Normalmente con este tipo de agua lo que uno hace, las mantiene, no las puede obviamente dejar de usar, sin embargo lo que hace, trata de buscar otros pozos o otras fuentes o llevar a otro embalse y trata de canalizar o mezclar el agua A, que tiene 4 o 5 de conductividad, 4 o 5 milimos por centímetro, con el agua B, que por ejemplo puede tener entre 1 y 2, por ejemplo, ser un agua buena. De manera que al final, al utilizar la mezcla de diferentes embalses o diferentes pozos, etc., vamos a generar en su conjunto un agua de mejor calidad desde el punto de vista de salinidad. Y finalmente está el agua de una conductividad de 5 milimos por centímetro, la cual es definitivamente muy mala, que generalmente se trata obviamente de utilizarse solamente en caso extremo y de ser posible obviamente se tiene que usar bajo ciertas condiciones. En primer lugar, tener una clase textural del suelo arenosa, o sea, tener una condición que yo pueda lavar rápidamente y remover las sales. Si yo tengo cualquier estratificación de ese suelo, que tengo por ejemplo una clase textural más retenedora que una arena, definitivamente vamos a tener problemas porque vamos a tener que empezar a meter cargas de agua para poder pasar ese límite o ese cambio de, en la práctica, en términos específicos, hay cambio de densidad aparente, vale decir, hay cambios de porosidad también, hay cambios de macroporosidad y hay cambios de poro de drenaje rápido, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pasar de una clase textural a otra, de una clase textural prácticamente que no produce limitación, no produce barrera, a una clase textural, encontrarse una clase textural donde la velocidad de infiltración, o lo que los especialistas en suelo hablamos de conductividad hidráulica de saturación, definitivamente cambia. Vale decir, los milímetros por hora removidas en profundidad son diferentes. Entonces nos podemos encontrar obviamente con que vamos a empezar a acumular esta clasificación o vamos a empezar a acumular estas sales en la estrata. A continuación ustedes ven los criterios de toxicidad por sodio en aguas de riego y tienen que ver 3 límites. Cuando es menor de 3 miliequivalentes por litro, también se habla milimoles de carga por litro, el agua no reviste ningún tipo de riesgo de toxicidad. Si la concentración va entre 3 y 9, el agua que puede provocar, sí, efectivamente va potencialmente a producir un problema en potencia, y si es mayor que 9, definitivamente es un agua de alto riesgo de toxicidad. Son aguas aptas para el riego solo de cultivos muy tolerantes. ¿Okay? Y lo siguiente es la creación del agua de riego basada en el contenido de cloruros. Vale decir, si esta concentración de cloruro expresado en miliequivalentes por litro es menor que 4, no hay problema, son aguas de bajo riesgo de toxicidad. Si la concentración de cloruro es de 4 a 10, tenemos aguas que pueden provocar una toxicidad en aumento y solamente se puede aplicar en cultivos tolerantes. Mayor de 10 son aguas de riesgo de toxicidad que no es recomendable para riego a menos que se usen cultivos de alta tolerancia. Ahora, frente a este último punto, la genética y el manejo que se ha podido obtener de diferentes especies es bastante interesante. Por ejemplo, se han desarrollado ciertos patrones, por ejemplo Sal-Creek en uva de mesa, donde son capaces de poder tolerar una cantidad importante
de sales presentes y especialmente el cloruro. ¿Okay? Por ejemplo, si ahí hablamos de una concentración de cloruro en el agua de mayor a 10, este SALKIT puede llegar por antecedentes científicos y prácticos incluso hasta 20 miliequivalentes por litro. Y así también para algunas especies en cítricos, que también tenemos algunos patrones para ser utilizados como medida de enfrentar este riesgo de altos contenidos de cloruro. El siguiente parámetro se refiere al coeficiente alcalimétrico o conocido como índice de Scott. Ahora, ¿por qué es importante este parámetro? A su izquierda van a poder ver la definición en base o expresión en base al análisis de primer, segundo, tercer caso, pero basado en 1000 equivalentes por litro o milimoles de carga por litro. Y al lado derecho está expresado en partes por millón o miligramos por litro, pero la fórmula. ¿Qué quiere decir esto? Que se analiza los contenidos, por ejemplo, en el primer caso, de cloruro y sodio. Y si el cloruro es mayor o igual al sodio en miliequivalentes por litro, se aplica la siguiente fórmula que ustedes ven al costado derecho, que es como K su índice 1, vale decir 2040 dividido por la cantidad de cloruro. ¿Qué cantidad de cloruro? La expresión de la cantidad o el valor que aparece de cloruro en partes por millón o miligramos por litro. ¿Ok? En el segundo caso, la pregunta es, miliequivalente, repito, si el cloruro es menor que el sodio y si es menor o igual que la sumatoria de cloruro más sulfato. Y ahí se aplica el caso índice 2 de la fórmula. Insisto, esto se tiene que aplicar en base a las partes por millón. Se lee el caso en miliequivalentes por litro y se aplica en partes por millón. Y dice esta fórmula, como ven a continuación, 6.620 dividido por 2.6, que es el factor multiplicado por la cantidad de cloruro en miligramos por litro, más la cantidad de sodio en miligramos por litro. Y finalmente el tercer caso, si tu sodio es mayor que la sumatoria del cloruro y del sulfato, se aplica el K su índice 3 en fórmula que dice 662 dividido por la cantidad de sodio en miligramos por litro menos el factor 0,32 multiplicado por la cantidad de cloruro o partes por millón de cloruro menos 0,43 multiplicado por la cantidad de miligramos por litro de sulfato. Y finalmente la clasificación de este índice Scott o coeficiente alcalimétrico es la siguiente. Es buena si es mayor de 18, es tolerable si es 18 a 6, mediocre 6 a 1.2 y mala si es menor de 1.2. El otro elemento, al igual que el sodio, al igual que el cloruro, y en este caso que tiene relaciones a la toxicidad posible de poder producir en los cultivos, es el boro. Y la presencia de boro en el agua va de un rango muy sensible hasta muy tolerante. Como ven a continuación en el siguiente cuadro, ustedes ven que hay cada columna va de muy sensible, sensible, menos sensible, moderadamente tolerante, tolerante y muy tolerante. Y aquí está todo el espectro que ustedes pueden encontrar de los diferentes cultivos. Lo interesante es que los frutales en términos general son mucho más sensibles que los cultivos. Por lo tanto, un limón o una mora es muy sensible, significa que tolera menores de 0,5 partes por millón de boro. Sensible, que es de 0,5 a 0,75 partes por millón, estaríamos todo lo que son la gran mayoría de los frutales, palto o el aguacate, el pomelo, el naranjo, el damasco, el duraznero, el cerezo, el ciruelo, el caqui, la vid o uva de mesa, el nogal, la nuez pecanera y algunos ya empiezan a esbozar algunos cultivos muy sensibles como el caso de la cebolla. Luego menos sensible es 0,75 a 1 parte por millón, que vendría a ser el ajo, el camote, el cultivo de maravilla, el frijol, el sésamo, la frutilla, la alcachofa, el maní y algunos frutales como higuera, manzano y pera, que son un poquito más, digamos, menos sensibles.
Moderadamente sensibles, que va entre 1 a 2 partes por millón de boro en el agua, se refieren ya definitivamente a cultivos tales como pimentón, arveja, zanahoria, rábano, pepino y algodón. Y aquí encabeza un frutal que es bastante tolerable al boro, que sería el olivo. Moderadamente tolerante sería 2 a 4 partes por millón, que sería la gran mayoría, como les señalé, de cultivos como lechuga, repollo, apio también. Nuevamente aparecen algunas variedades: avena, maíz, tabaco, trébol dulce, como pradera, calabaza, melón, palmera y haba. Tolerantes, tomate, perejil y betarraga. Y muy tolerante, definitivamente la estrella ahí es el espárrago. Cabe señalar que en general nosotros en frutales señalamos lo siguiente: si el agua de riego tiene menor de 0,5 partes por millón, requieres tú aplicar alguna fuente de boro, ya sea un boro granulado o un ultrasol boro que se usa en fertirriego. Si es mayor de 0,5 partes por millón, lo que uno hace, deja de aplicar el boro en los programas de frutales y observa a través de la monitorización respectiva foliar, ¿sí? Y a través de sintomatología tanto en fruta como en hoja, para poder ver si es necesario o no aplicar boro. ¿Por qué? Porque el boro de alguna manera tiene que ver con toda la eficiencia de alguna manera de movilidad del tubo polínico al momento de efectuar la polinización y posterior cuaja. También el boro le da una elasticidad, especialmente cuando hay crecimientos importantes en los frutales. Le da una elasticidad, como les comentaba. El siguiente parámetro en términos general, lo pueden ver ustedes a continuación sin entrar en detalle, y esto es otro autor donde plantean 3 tipos de agrupación con respecto a la tolerancia con respecto al boro, que serían tolerantes, que se mueven entre 2 miligramos de boro hasta 4 partes por millón. Ahí está, como ustedes observan, toda la gama de cultivos. De 1 a 2 que son semitolerantes, y sensibles de 0,3 a 1 parte por millón, que es donde están, como les comentaba, la gran cantidad de frutales. Muchas veces nosotros tenemos algunos problemas hay un sobrevigor, por ejemplo, en los cultivos. Y muchas veces nosotros decimos, mira, si en el programa nosotros no hemos aplicado grandes cantidades de nitrógeno. Y aquí me voy a tener un poco más en el detalle con respecto al aporte de nitrato en el agua. La presencia de nitrato en el agua de riego es fundamental primero caracterizarla. Nosotros lo medimos a través de unos ionómetros en forma directa in situ. Hay miles de otras formas también. Pero es importante conocerla. ¿Por qué? Porque hay una expresión que representa, o la siguiente fórmula que van a ver a continuación, representa la cantidad de nitrógeno por hectárea que es aportada producto de la cantidad de nitrato que viene en el agua de riego. Vale decir, esta fórmula es la cantidad de nitrato expresada en miligramos por litro partes por millón, multiplicada por el volumen de riego, que en este caso normalmente hablemos en frutal entre 10 promedio, 12 mil metros cúbicos por hectárea, ciclo año de producción, multiplicado por un factor de conversión de nitrato a nitrógeno, que en este caso es 22.6, y dividido por 10 elevado a 5. Todo eso multiplicado por un factor de eficiencia de riego que debería oscilar entre 0,6 y 0,7 en fertirriego. Ahora, ¿por qué es importante la presencia de nitrato en el agua? En primer lugar, porque existe una legislación muy exigente en el uso del agua de riego respecto a la presencia de nitrato. Y se señala, por ejemplo, en Europa, específicamente en España, por ejemplo, que si uno utiliza aguas por sobre 50 partes por millón, 50 miligramos por litro, prácticamente uno tendría problemas o tendría limitaciones en el uso de esa agua de riego, porque de alguna manera estaría contaminando las napas freáticas en todo momento al utilizar, por ejemplo, con esa agua, utilizar un programa productivo, porque además uno tiene que estar aplicando obviamente nitrógeno a través de una recomendación externa, a través de un fertilizante. Por otro lado, también hay otros países en Europa que son mucho más exigentes, vale decir que cuando se determina legalmente la presencia de nitrato en el agua de riego, por ejemplo, piden autorización para poder de alguna manera
realizar o iniciar la cosecha de algún frutal, por ejemplo. El otro factor que también es muy importante caracterizar es la presencia de magnesio. ¿Por qué es importante el magnesio? Porque el magnesio tiene que estar presente porque es parte constituyente de la clorofila. Por lo tanto, nosotros, acuérdense, cuando estamos realizando un sistema productivo que utilizamos, transformamos la energía química, luminosidad, luz solar, a través de todo, obviamente, un mecanismo o proceso fisiológico, en este caso es la fotosíntesis, y de alguna manera genera, obviamente, transfiere la energía lumínica o luz solar en una energía química, ¿okay? Que posteriormente nos permite, obviamente, entrar a todo un proceso de formación de ciclo de Calvin, etcétera, o carbohidratos. De manera que es muy importante la presencia de magnesio. Entonces, ¿por qué importante también? Porque vamos a ver más adelante que hay un triángulo entre la presencia de magnesio, entre la presencia de calcio y entre la presencia de potasio. Y que no se da en el agua de riego precisamente, se da justamente en la fase de solución de suelo, que ahí es donde la planta o las raíces van a estar de alguna manera tomando una relación entre esos tres elementos. Y se habla muchas veces de una óptima relación de absorción, que es potasio dividido por calcio más magnesio, todo esto expresado en miliequivalentes, que va entre 0,5 y 0,85 miliequivalentes por litro. Entonces, revisemos esta fórmula que determina la cantidad de óxido de magnesio por hectárea, que es la magnesio, es decir, la concentración de magnesio en el agua de riego expresada en partes por millón o miligramos por litro, con un volumen de riego en metros cúbicos por hectárea, multiplicado por un factor cercano a 1.7, que es un factor de conversión de magnesio a óxido de magnesio, y dividido eso por 10 elevado a 3, todo eso multiplicado por un factor 1, que es la eficiencia de aplicación de riego, que los valores generalmente oscilan entre 0,8 y 0,9, y un factor 2, que es el factor de insolubilización del magnesio, que depende de las características del suelo y puede oscilar entre 0,4 y 0,6. Entonces, yo solamente me voy a referir en este momento a ciertos parámetros que tienen que ver claramente en todo el proceso y, digamos, peligro de obstrucción de gotero. Vamos a hablar solamente de los parámetros químicos, pero no me voy a referir a los parámetros físicos ni a los parámetros biológicos. En la siguiente gráfico, en este cuadro que ustedes están observando, existen tres columnas: riesgo de obstrucción bajo, medio y alto. Y va a depender de las características físicas, químicas o magnesio de cada parámetro donde nos situemos. Espero que con esta presentación hayamos tratado de abordar muchas de sus interrogantes y tener bien claro que la calidad del agua es fundamental determinarla, entender su clasificación y entender dónde están los factores limitantes en el uso de esa agua de riego. ¿Por qué? Porque eso va a tener un impacto en el rendimiento potencial del cultivo. El agua, definitivamente, no solamente, mucha gente cuando uno visita a un productor, le dice, no, el agua es buena, pH tiene tanto y conductividad tanto. Pero en realidad pH y conductividad a mí no me dice absolutamente nada. Solamente tiene que ser integrado esos valores con presencia de sodio, presencia de cloruro, presencia de sulfato incluso también, y presencia de boro. De manera que en la medida que yo vaya, por decir así, despajando, digamos, desmembrando este análisis de agua, nos va a permitir a nosotros tomar algunas precauciones, como ya sea si yo necesito hacer algunos riegos en exceso para poder desplazar sales, o simplemente yo muchas veces voy a necesitar usar algunos desalinizadores en conjunto con el agua de riego para poder aumentar o mejorar la infiltración, aumentar o mejorar la movilidad de estos elementos que podrían estar, por ejemplo, afectando negativamente, en este caso, al comportamiento desde el punto de vista en la estructura del suelo, que sería en este caso el sodio. Así que le agradezco esta oportunidad que nos dan como compañía de poder haber hablado de un tema que quizás puede ser muy básico, pero ustedes, como habrán visto, está lleno de detalles y que la gente que nos dedicamos al tema de fertirrigación a nivel mundial, aunque ustedes no lo crean, muchas veces
es necesario que nosotros viajemos con muchos equipos analíticos para poder hacer buenas recomendaciones in situ a nuestros clientes. Así que muchas gracias por su atención y los invito a que sigamos o que tengan el ánimo de poder seguir esta jornada de filmaciones de cursos de capacitaciones técnicas que ha encauzado SQM. Y les vuelvo a repetir, este tema hoy día, que es diagnóstico de agua de riego, tiene que ver con un concepto que es manejo de la salinidad de un cultivo bajo fertirriego. Muchas gracias.